sea que tienes tiempo. Hala, ya estamos, hala. Vale. Venga, pues digo que para enamorarse de las matemáticas, efectivamente, pues traigo unas cuantas actividades bonitas de amores. Traigo el amor a primera vista, que es la importancia del primer día de clase, pequeñas actividades para enamorarse, que es lo que llamo amores veraniegos, que duran poquito. Luego amor eterno, que son los grandes proyectos y actividades, y el amor de Erasmus, porque me pidieron que hablase algo del bachillerato internacional. Entonces, pues, ¿qué me ha traído hasta aquí? Pues lo primero que me dijeron es que hablase de la Alhambra. Yo soy la típica que se mete en todos los fregados, en todo lo que os podáis imaginar, ahí estoy. Desde, pues, por ejemplo, cosas que tengan que ver con mates a no tanto. En mi cole nos gusta mucho disfrazarnos, nos disfrazamos para todo. Y lo mismo, pues eso, que soy de bachillerato internacional y que lo mismo me pongo a hacer unos ejercicios muy complicados de bachillerato, que me meto en primaria a contarles cosas de Ada Lovelace y el uso de la calculadora, o que me voy a Bilbao con Marta con Marta Macho pues a contar cosas, o pues eso, que con ella pues escribí un capítulo de un libro que se llama Mujeres Matemáticas, en el que escribí sobre Ada Lovelace, pero vamos, que yo creo que todo empezó con, con el que ahora es el presidente de la sociedad, entonces estos somos presidente y vicepresidenta, aquí tan serios. y bueno, pues así poco a poco, ¿no? Él me metió en la sociedad, en la federación, en las JAEM, en el CIBEM, en todo. Pertenezco a la Olimpiada, estoy en el grupo de mates en la calle, en el Entre Maestros, en todo. Y desde que tengo un peque, pues mi vida va un poquito más, mi vida matemática va un poquito más despacio y la personal pues un poco más amplia, como es lo normal. Y esta soy yo, sin más. Así que vamos con la primera. El primer día de clase. Yo creo que el primer día de clase es muy importante, ¿no? Porque, pues, dicen por ahí, ¿no? Que empezamos como muy bien, con una sonrisa, y luego acabamos, pues, dando mucho miedo a los profes de mates. Entonces, yo hago mucha insistencia en que el primer día de clase tiene que, pues, por supuesto, ¿no? Hay que ponerse firme con la asignatura, con las normas, con todo, pero también hay que dar la confianza suficiente para que te cuenten sus miedos, sobre todo los que vienen de primaria, en primero de la ESO. Y a mí me gusta mucho, pues, por ejemplo, saberme los nombres, qué cosas me quieren contar de primaria. Suelo hablar con las profes de primaria para recoger a los de primero de la ESO, etc. Y algo que pone aquí, que es que hay que llevar chuches. Siempre hay que tener chuches, sobre todo para los niños de primero, siempre hay que llevar chuches. Yo lo recomiendo, sobre todo el primer día de clase. El primer día de clase les digo que el cerebro es un músculo, aunque no lo es, pero que se puede entrenar. Entonces, que no hay nadie a quien se le den mal las matemáticas y que hay que entrenar, ya está, hay que trabajar. Hay además que echarse al agua. Siempre me oyen mucho decir la frase de a nadar se aprende nadando y las mates se aprenden haciendo mates. Y es verdad, ¿no? Que a veces cuesta meterse al agua, que está fría, que no apetece, ¿no? Pero si quieres nadar, pues no vale quedarse en la toalla. Y con las matemáticas es igual, pues a veces no te apetece hacer un ejercicio, te da miedo, te da pereza, pero hay que ponerse. Y luego les digo que la tercera cosa muy importante en matemáticas es que no se pueden quedar con las dudas, que las mates es, ¿no? Cuando decimos, tiene falta de base, pues ¿eso de dónde viene? Pues que no has resuelto tus dudas. Pues las dudas sin resolver son los ladrillos torcidos y los ladrillos derechitos pues son aquellos que no tienen dudas. Así que nada, pues hay que ponerse a hacer lo mejor posible. Entonces luego este cartel suele estar en clase, que no hay nadie malo en matemáticas, que a nadar se aprende nadando y que preguntes tus dudas siempre. Y esto como que tengo que ir a este cartel muchas veces a lo largo del curso para que se atrevan a preguntar las dudas, para que se atrevan a ponerse a hacer un ejercicio y para que se pongan a machacar la asignatura todo lo que haga falta. Luego les pongo una dinámica en la que ellos ven que las cualidades que tiene alguien a quien se le dan bien las matemáticas, esto lo vi por Twitter, no es idea mía, las cualidades que tiene alguien que ellos conozcan, a quien se le dan bien las matemáticas, pues son cualidades que ellos pueden adquirir, que no es que uno sea ningún genio, ¿no? Suelen poner que son gente muy trabajadora,
computadora, que siempre están atentos en clase, que se ponen a hacer los ejercicios. Entonces, pues ya está, solamente hay que hacerlo. Y luego pues les pongo a hacer este juego que se lo convierto en un reto, que tiene que ver con números primos, que es tienes que identificar si un número es primo o no lo es, y al que supere 40 números acertados, pues le doy un subus o cualquier chuche que lleve. Ya os digo que hay que llevar chuches. Y luego, pues nada, de pequeñas actividades he preparado el reto recreo, los kenken, los sangakus, los desarrollos planos, el MasterChef, el día de pi y el origami navideño. Esta ensalada así de cosas varias. Los retos del recreo son matemáticas recreativas que las profes de primaria y algunos profes de secundaria y yo pues ponemos en los pasillos o cerca del patio y que pueden acceder a ello. El primer problema que pusimos fue fue un exitazo tremendo, tenían que adivinar cuántos sugus hay en el bote. Y la persona que más se acercase por estimación, pues es la persona que ganaba el bote entero. Y a partir de ahí, pues les enganchamos y nada, y la verdad que les está gustando muchísimo. Algunos pues son problemas típicos que aparecen en los calendarios matemáticos, estos que no son muy difíciles, ¿no? Y nada, y siempre pues solemos poner un premio cada mes y les gusta mucho. Y esto es algo pues para hacer matemática recreativa que todo el mundo puede hacer. Estos son los kenken, que son como los sudokus, que todo el mundo conocerá los sudokus, pero los kenken pues son para hacer operaciones matemáticas. No sé si puedo señalar aquí. No, no puedo señalar. Bueno, pues veis igual que en los sudokus, este que es una cuadrícula de 4×4, pues hay que rellenar toda la cuadrícula con los números 1, 2, 3 y 4, de manera que en cada fila y en cada columna solo estén un 1, un 2, un 3 y un 4, ¿no? No podemos repetir. Pero además en cada zona que veis delimitada, ¿no? Solamente puede ponerse un número. ¿Veis dónde está el 4 a la derecha? Pues ahí solamente puede ir un número, solo hay un hueco, solamente hay una casilla y pone 4, pues entonces va el 4 ahí. Entonces ya sabemos que el 4 va ahí. Y en la casilla de la derecha pues puede ir un 1, un 2 o un 3. Donde pone el 2 y un menos, pues un 1, un 2 y un 3. Y en la casilla donde está el 2 y el menos, pues ahí van dos números que al restarlos da 2. Pueden ser, pues no sé, pues 4 menos 2, 2, ¿no? Por ejemplo, pues el 4 y el 2, o el 2 y el 4. Y entonces, pues a partir de ahí hacen estos ejercicios. El 16 por significa que todos los que están en esa zona donde pone 16 y el por, significa que al multiplicarlos te tiene que dar 16. Pues un 4 y un 1, por ejemplo. Y diréis, pero no acabar de decir que el 4 y el 4 no se pueden poner los dos a la vez en la misma fila y en la misma columna, pero sí que se pueden poner en la misma zona. Entonces, para que no sean en la misma fila y en la misma columna, pues se tienen que colocar justo en las esquinillas, ¿no? Y en ese... Bueno, es que sin señalar me cuesta un poco. Pero bueno, los kenken, que no me voy a entretener mucho en esto, pero que os los recomiendo para las operaciones con números enteros de primero de la ESO. Y otra cosa que mola muchísimo así con otro nombre japonés son los sangakus, que son para hacer geometría en primero de la ESO. Los suelo dejar para juniembre, cuando ya saben toda la geometría del mundo de primero de la ESO. Y nada, pues que son unas tablillas matemáticas que se cuelgan en los templos de los hinduistas como ofrenda a los dioses. Y vienen pues los problemas, como podéis ver ahí a la derecha, vienen los problemas matemáticos en perfecto japonés, ¿verdad? O chino, no sé muy bien lo que es, yo creo que es japonés. Y viene la solución del ejercicio y a veces solamente viene el enunciado, entonces se trata de resolverlos. Entonces primero les pongo unos sangakus que sean muy fáciles de resolver y que les atraigan por su enorme facilidad y luego poco a poco pues los vamos complicando. Esto además, los primeros se los resuelvo en GeoGebra, yo les doy otros puntos extras si me los resuelven ellos en GeoGebra, si usan GeoGebra para resolverlo, para demostrarme por qué han decidido que, pues yo que sé, que la zona naranja respecto de todo el triángulo azul es tanto. A lo mejor me dicen un cuarto, ¿por qué? Un tercio, ¿por qué? Entonces, con GeoGebra pues lo sacan con cuadrados, con rectángulos más complicados y variados.
y los van sacando. Entonces luego pueden investigar más aquellos que llegan hasta el final. Y luego les dejo estos libritos que son de Tarkin, que Tarkin me gusta mucho, pero me dan muchas complicaciones cada vez que les pido algo, porque tardan un montón en que me llegue. No sé si son problemas de aduana o qué, pero bueno, está genial. Tienen muchísimas cosas. El Tarkin Group es un grupo de profesores de Reino Unido. ¿Qué más? Bueno, pues os traía también una cosa facililla, que son los desarrollos planos que los ponemos para segundo de la ESO. Os dejo ahí el enlace para las plantillas, en el que pues pones unos hilitos y cuando tiras de la cuerda se cierra. Y así pues ellos ven claramente que el desarrollo plano de una figura, pues cómo puede ser. Y por ejemplo, pues trabajamos el del cubo, que sean varios desarrollos planos los que cierran un cubo. Otra actividad chulísima que es una de mis favoritas es MasterChef. Se puede trabajar proporcionalidad, pero se puede hacer para último día de Navidad o para fin de curso o para el día de Pi o para lo que quieras. Las normas son muy básicas. Tráeme un plato cocinado por ti o por ti y tu equipo, como tú quieras, que tenga que ver con matemáticas, y hay pues un premio para el más delicioso, para el más elaborado, para el más matemático. Bueno, hay de todo. Y la verdad es que aquí pues se agradece mucho que otros profes se unan y bueno, nada, lo pasamos genial porque además luego pruebas todos los platos. Hay que tener muy en cuenta las alergias de la clase y todo esto, y por eso pues ponemos los ingredientes para que aquel que no pueda comer algo pues sepa que puede comer y que no, claro. Y luego pues el MasterChef en Twitter, que hay muchísima gente haciendo esto. Otra actividad chulísima y que os recomiendo a todos es celebrar las matemáticas, hacer el día de Pi una fiesta enorme. Y entonces pues podéis hacer concursos de todo tipo. Es el 3-14, pues entonces es el 14 de marzo. Entonces, pues se pueden hacer concursos de lo que queráis, de camisetas, del círculo perfecto en la pizarra, ese que parece una tontería, tiene un éxito tremendo, de recitar un poema o una canción, de aprenderse los decimales de pi, y el selfie pi, que es ese que veis ahí a la derecha, que mola un montón, que lo hacemos en el patio del colegio con varios cursos, unimos primaria, secundaria, mola un montón. Abajo veis la foto de las camisetas y a la derecha un cortagalletas de pi, que es el premio que solemos dar. Origami navideño, aunque debería ser kirigami porque es más de recortar que de doblar, pero bueno. Consiste en hacer unas tarjetas navideñas que a veces pues, son fractales. Empiezo contándoles el Sierpinski, que veis ahí abajo a la izquierda, y luego pues creatividad al poder y ya está, y a disfrutar. Cartulina negra para el fondo, papel de color para lo de en medio y tijeras. No se necesita nada más. Y vamos con los grandes proyectos, que son los que yo creo que más le apetecían a Javier. El proyecto de la Alhambra, que es el que me pidió, y os he traído también el de Burgos y el de curvas con rectas. El proyecto de la Alhambra, que es uno de los proyectos más gordos que hacemos en mi centro, se hace en primero de la ESO y termina con un viaje de los alumnos a la Alhambra. Conecta las asignaturas de matemáticas y arte. Tiene esta organización de sesiones, estas son las clases y estas son las clases de matemáticas, así que os podéis imaginar que esto lleva como un mes o dos. Los alumnos hacen un mosaico por equipos, hacen una tesela individual, la hacen en GeoGebra y luego la pintan en acuarela en clase de arte. En este vídeo de aquí, si me deja verlo, pues es la presentación que les motiva dentro de las actividades que vamos a hacer. Vamos a ir a un de curso, empezamos con estos materiales que son del cuadrado mágico, hacemos este origami, después hacemos los mosaicos con GeoGebra, pasamos al papel y luego los coloreamos en acuarela, que se quedan súper bonitos. Después de ganar Alhambra de viaje y cuando vuelven hacemos un concurso de fotografía matemática.
Aida, que se te dé un poquito con la música Ah, del vídeo. vale, vale. Pues me espera que acabe. Pues nada, decía que todo empieza con la motivación del viaje a la Alhambra, que empezamos haciendo estos kirigami, que son del grupo Alquerque. Ellos lo llaman estudio de kirigami y salió en la revista Suma. Consiste en que tienen que hacer doblando un papel cuadrado, tienen que conseguir las figuras que vienen ahí y hay un montón de retos. Entonces esta es una actividad muy buena para hacer en clase porque cada uno llega al nivel que puede. Después hacemos con estos materiales del cuadrado mágico, que son muy baratitos, que cuesta 10 euros cada caja. A mí me parece un precio muy asequible. Y pues se investigan ellos qué figuras hacen mosaicos. Pues los cuadrados hacen mosaicos y los pentágonos y los hexágonos y los triángulos, cuáles sí, cuáles no. ¿Y cómo definís vosotros un mosaico? ¿Y se pueden usar varios? Si usamos varios, ¿y qué cualidad tienen que cumplir? Y entonces hablamos de los ángulos internos, de la suma de los ángulos, etc. Y nada, sale una investigación muy interesante, la verdad. Después hacemos una clase en la que les enseño a usar el GeoGebra de manera que aprenden a hacer el hueso nazarí. Entonces el hueso nazarí, claro, no le puede tocar a ningún equipo ya, hacen otro. Y esto nos lleva a una clase entera y a veces un poquito más. Es largo y como no han visto nunca GeoGebra, esto es todo un reto para ellos. Aún así tienen el tutorial, cada alumno tiene su propio iPad en mi cole, entonces, bueno, pues eso facilita muchísimo las cosas y se ayudan mucho unos a otros, la verdad. Después hacen por equipos el mural, en el que tienen que poner un montón de elementos que se van a evaluar y luego pues lo pasan a acuarela, lo pasan a papel y entonces lo colorean en acuarela en clase de arte. Entonces, en la evaluación de las tareas matemáticas se evalúa todo esto. En el mosaico por equipos tiene que estar la plantilla de GeoGebra, la plantilla de papel, la teselación hecha con cartulina de colores, el vídeo tutorial que es optativo y luego la foto real de vuestro mosaico de la Alhambra, que es una foto cogida de internet porque todavía no se han ido de viaje. Luego, cuando vuelven de viaje, les pido que traigan esa foto. Y entonces está muy bien porque van al viaje a la Alhambra, pues por lo menos sabiendo qué es lo que tienen que buscar y dónde está. Y luego la tesela individual, que la hacen en GeoGebra, ¿sí? Luego la pasan a papel si quieren, a veces simplemente lo imprimen y lo colorean o bueno, pues lo dejan así, si no. Y lo de pregunta fáctica, esto es una cosa de nuestro sistema internacional. Esta es la rúbrica de la evaluación por equipos, que yo creo que pues a lo mejor podíamos discutirla, pero no tenemos mucho tiempo, pero está puesta, bueno, está hecha por los alumnos, discutida con ellos, hablada con ellos, decidida con ellos y luego la usan ellos para evaluarse entre sí. Y la verdad es que son casi más exigentes que yo, ¿eh? Y está hecha en una aplicación que se llama iDocio. Otro proyecto que tenemos es el proyecto de Burgos, que es de segundo de la ESO, y entonces pues en matemáticas hacemos geometría de áreas y perímetros, al final presentan lo que veis a la derecha. En arte hacen esta escultura en yeso y en geografía e historia pues estudian los elementos de la catedral gótica. Entonces en GeoGebra me entregan estas cosas tan complicadas y tan bonitas. Después lo pasan, como veis ahí arriba a la derecha, lo calcan al yeso y luego lo esculpen y entonces veis ahí sus proyectos ahí a medio hacer y a la derecha veis el libro en el que nos hemos basado, Matemáticas en la Catedral de Burgos, que está editado por el grupo Stalmat de Burgos y por la Sociedad de Educación Matemática de allí de Burgos. Y con esto terminan. Ellos entregan esto y nada, fenomenal, chulísimo. El otro proyecto que os iba a contar grande es el de curvas con rectas, que es un proyecto vertical que hicimos de tercero de la ESO a primero de la ESO. Fue un desastre.
Ya os digo, parece súper chulísimo, wow, desde tercero de primaria hasta primero de la ESO. Ya, pues no, los pequeñines fueron mucho más complicados de lo que yo me planteé. Pero bueno, mis compañeras de primaria, la verdad que son unos amores y tuvieron muchísima paciencia conmigo y se tiraron a la piscina conmigo, vamos. En fin, en primero de la ESO en matemáticas, fijaos qué cosa tan sencilla hicimos, simplemente pues construimos la envolvente de una parábola con lápiz y papel, con regla y con GeoGebra. Estuvimos investigando qué es una envolvente y bueno, llegamos a curvas de persecución y cosas así similares que les gustó muchísimo. Pero todo fuera de temario, todo extracurricular. En tecnología sí que tuvieron algo que tenía que ver con su temario, que tenía que ver con herramientas del uso de la madera y construyeron estos paraboloides hiperbólicos súper chulísimos que les quedaron geniales. Luego en plástica hicieron estas figuras que, pues la que veis abajo, es un conoide parabólico y, por ejemplo, es la cubierta de las escuelas de la Sagrada Familia de Barcelona. Es un edificio que está a los pies de la basílica y tiene esa cubierta igual. Y Félix Candela, que es un arquitecto mexicano, trabajaba mucho este tipo de cubiertas. Entonces, bueno, pues eso investigaban. También hacían lo que veis arriba a la izquierda, que les gustaba mucho porque tenía como muchas utilidades. En fin, para sexto hicimos esto, que en sexto funcionó fenomenal. Pues son parábolas en un cartón triangular. Cortar los triángulos fue un mundo con ellos. Así que os podéis imaginar, este deltoide no fueron capaces de hacer los alumnos de quinto, aunque les dimos la plantilla prácticamente hecha. Esto no salió nada bien. Este de cuarto de primaria fue bastante más fácil porque les dimos los cuadrados hechos y un tutorial que tenían que seguir. Entonces ellos se ponían el tutorial, cada uno iba a su ritmo y este sí salió bastante bien. Y este fue el que luego llevamos al Mates en la calle. Este con tercero de primaria se trataba de relacionar la tabla del 2, que a mí aquello me pareció curiosísimo, ¿no? Como el cardioide está relacionado con la tabla del 2, pero a los niños les costaba mucho pasar el hilo por los alfileres. No tenían la habilidad manual para hacer esa actividad. Entonces, bueno, la tabla del 2 muy apropiada para tercero de primaria, pero lo que es la habilidad manual no. Sin embargo, cuando usamos el material que veis arriba a la derecha, ahí sí, eso sí, con eso sí que eran capaces. Así que bueno. Y nada, y ellos pues estos son los tutoriales que tenían y esto es lo que luego llevamos al Mates en la calle. Las instrucciones con el QR para llevarlo a cabo. Uy, me ha saltado algo. Ah, sí, nada, que luego lo llevamos al Mates en la calle, sin más. Luego, pues de curvas con rectas en Twitter hay un montón. Hay gente haciendo cosas mucho más chulas como esta. Y luego, pues he encontrado esto que habéis hecho vosotros. Bueno, vosotros hablabais de esta exposición, ¿no? De Ángel Duarte. Sí, la Sí, exposición la tienen en marcha ahora en hemos Cazorla. estado de visita con la sociedad y es impresionante, ¿eh? Es muy, muy recomendable. Y además hemos trabajado en una guía didáctica de la exposición. Es un poco prematuro, pero hemos trabajado sobre ella y no sé si la va a publicar el museo o qué va a hacer con ella, pero bueno, recientemente mandamos unos, creo que son 10, 15 folios sobre las obras que hay allí es una exposición temporal que va a estar en el Gadalbear hasta ahora, hasta febrero, pero luego se va a ir a Herbás, a una localidad del norte de Cáceres, y va a estar allí permanente. O sea que la vamos a tener. Y es accesible. sí, y es precioso, preciosa, ¿eh? Sí, sí. Vamos, yo por las fotos que he visto me me sorprendió parece gratamente espectacular. sí, sí. Y está esto casi todo con hiperboloides. Sí, muy chulo, muy chulo. Jolín. Pues os puedo pedir que me paséis el documento. Es Sí, mucho sí. usar. Vale. Luego me dais la respuesta. Mandamos un borrador, no sé si es definitivo. Cuando sea definitivo te lo pasamos, ¿vale? Vale.
Es que me gustan mucho. Me ha gustado muchísimo. O sea, he estado investigando mucho de esto cuando me he distraído un montón con esto. Bueno, que enhorabuena, chulísimo, de verdad. Y nada, y luego ya pues os iba a hablar del bachillerato internacional, que es un poco lioso. Así que os iba a hacer unas aclaraciones, luego la organización general, lo que son las matemáticas y los proyectos de investigación, que para mí es la parte más chula de todo el bachillerato internacional. Lo más complicado, que cuesta más entender del bachillerato internacional, es que llaman bachillerato internacional a todo lo que es primaria, secundaria y bachillerato. Eso es lo más complicado. O sea, una vez que ves que lo han llamado al revés, pues ya todo va bien. Pero la gente se lía mucho. Bachillerato internacional es el programa de la escuela primaria, el PYP, que es el equivalente a primaria, el programa de los años intermedios, el MYP, que es el equivalente a secundaria, y el programa del diploma, que es el equivalente a nuestro bachillerato o lo que antes era BUPICO. Pero es que a eso se le llama programa del diploma. Y bachillerato internacional se le llama a todo junto, a primaria, secundaria y bachillerato. Pero bueno, esa es la complicación. Y luego, pues nada, nuestra asignatura de matemáticas está dentro de uno de los grupos de asignaturas. Hay 6 grupos de asignaturas, que son estudios y lengua y literatura, sociedades, matemáticas, adquisición de lenguas, ciencias, arte. Esos son los 6 grupos de asignaturas. De cada grupo tienen que elegir una obligatoriamente y en total tienen que elegir 4 de nivel superior y el resto de nivel medio. Además, tienen que hacer una monografía, que es lo que veis ahí en inglés, Extended Essay. Luego tienen que hacer Theory of Knowledge, que es otra asignatura. Y luego tienen que hacer actividades de creatividad, acción y servicio. Que, bueno, pues eso son actividades sueltas que organiza el colegio. Entonces, nuestra asignatura de matemáticas está dentro del grupo de matemáticas y yo doy en particular análisis y enfoques. Entonces, las matemáticas se dividen en 2 matemáticas, que son las de análisis y enfoques y las de aplicación e interpretación. Podrían entenderse como las matemáticas de, pues como las que hay en la LOMCE, ¿no? O en la LOMLOE, igual, más o menos. En matemáticas, análisis y enfoques yo doy nivel medio y nivel superior y en mi centro de las matemáticas de aplicación e interpretación solamente se ofrece nivel medio, porque nivel superior no pondera luego para pasarlo para convalidarlo con la EBAU y demás. Entonces, bueno, pues no se oferta. La evaluación de la asignatura consiste en una prueba sin calculadora, una prueba con calculadora y una tercera prueba para el nivel superior que no tiene el nivel medio y que consiste pues, en una mezcla de resolución de problemas, pero problemas. Y luego la evaluación interna, que es ese trabajo de investigación que os decía antes, que tanto en nivel medio como en nivel superior es un 20% de la asignatura. Esa evaluación interna, ese trabajo de investigación, conlleva una rúbrica de evaluación que tiene todos estos criterios y que al final suman 20 puntos. Y se habla de la presentación, que es el formato, etcétera, ¿no? La presentación, pues aquí habla del formato, de que es coherente, está bien organizada, es concisa. El criterio de comunicación matemática, pues básicamente habla de la notación y de los medios tecnológicos que hayas usado para hacer tu investigación. El criterio C, compromiso personal, que pone explícitamente no mide el esfuerzo del alumno. Bueno, pues yo creo que sí que lo mide, pero es una opinión personal. Mide en realidad, pues cuánto se le ha currado el alumno, ya está. Si lo ha hecho él todo, si hay alguna cosa que quiera, pues, no sé, involucrarse un poco más, etcétera. Luego, cuando veáis el ejemplo que os pongo, lo entenderéis mejor. El criterio es el de reflexión y es de evaluarse a sí mismo, de estar todo el rato preocupado de si lo estás haciendo bien, de la mejor manera posible, si cada elección que tomas es la mejor que podías tomar, etcétera.
Y luego la parte más difícil de cumplir y por la que es más claro ver si algo es un trabajo bueno de evaluación interna o no, que es la parte matemática. Entonces, tienen que ser unas matemáticas pertinentes y acordes al nivel del curso. Esto es, si se puede resolver con matemáticas de cuarto, no es una buena evaluación interna. Si lo vas a resolver con matemáticas específicas de nivel de bachillerato, entonces sí. Además tienes que ser muy preciso, tanto en las definiciones como en la anotación, como en todo, en los pasos a seguir, en cómo explicas, en cómo argumentas, todo. Además, cuanto más complejo y cuanta más rigurosidad uses, pues mejor, más puntos vas teniendo en este apartado, porque vas así demostrando un conocimiento y una comprensión sólida de la materia, sobre todo de la parte que estás utilizando. Entonces, pues os traía un ejemplo, uno de los que más puntos consiguió el año pasado, para que veáis que no es tan difícil de lograr, ¿no? El ejemplo consistía en modelizar un arco catenario que hay en el ático de la Casa Batlló en Barcelona. Tenía que, su pregunta de investigación era si ese arco es una catenaria, es una parábola o qué es. Entonces, pues modelizó el arco, estudió la comparación entre la catenaria y la parábola. Para eso tuvo que hacer un estudio de la catenaria, dedujo la ecuación de la catenaria y luego ya por fin, después de todo eso, lo modelizó en GeoGebra. Aquí podéis ver pantallazos de su propio trabajo, sin más. Y nada, y su deducción fue que efectivamente es una catenaria. Con sus deslizadores y en GeoGebra pues consiguió adaptar la catenaria y la parábola lo máximo posible a lo que es el arco de la fotografía y dedujo que la catenaria era la que mejor se adaptaba. Y esa curva catenaria pues está con parámetros, con A, B, C, ¿no? Y los deslizadores pues son esos parámetros A, B, C, de manera que esta alumna lo que hizo fue explicar qué hace el parámetro A, qué hace el parámetro B, qué hace el parámetro C, ¿no? Igual que en una parábola diríamos que si la ecuación de la parábola es ax² más bx más c, la A, que es el coeficiente principal, si es positivo las ramas de la parábola van hacia arriba y si es negativo las ramas de la parábola van hacia abajo. Entonces, pues lo mismo es lo que hizo con la catenaria y en eso consistió todo su estudio principal de la catenaria y luego pues la modelización. Y muy chulo. Otro ejemplo que nos está gustando mucho, este es de este curso que está todavía sin terminar, bueno, está terminado pero no está enviado. Es el diseño de la ruta con MathCityMap. MathCityMap es una aplicación en la que te descargas una ruta que esté cercana a tu localización y realizas los ejercicios matemáticos que alguien haya puesto ahí. Entonces, este alumno lo que hizo fue diseñar los ejercicios de matemáticas para crear una ruta. Luego nos fuimos de excursión, recogió los datos de los compañeros y luego pues hizo la propuesta de mejora de su propio diseño. Y pues aquí tenéis a los alumnos del día de la excursión midiendo allí en ese parque. Tenían esa estrella que veis allí a la izquierda, que es una fuente, un reloj de sol muy grande, un pozo en el que tenían que calcular el volumen y esto que parece un twister y calculaban ahí probabilidad. Entonces pues tenía problemas de todo tipo. Y ahí tenéis pues a la izquierda los pantallazos de la aplicación con el problema y con haberlo resuelto y a los alumnos pues haciendo el ejercicio. Y luego otra cosa que tienen que hacer los alumnos en bachillerato internacional es una monografía. La monografía, o sea, así como la evaluación interna pertenece a la asignatura, la monografía la pueden elegir de las asignaturas que ellos quieran. Pueden relacionar dos asignaturas, coger una sola, lo que ellos quieran. Es un trabajo de investigación único, solo hacen uno, no uno por asignatura. Por asignatura ya han hecho la evaluación interna.
Por cierto, que se llama evaluación interna porque es lo único que corrijo yo. Todo lo demás lo corrigen externamente como la EBAU y entonces la evaluación interna es algo que trabajamos muchísimo a lo largo del curso. La monografía también no la evalúo yo, pero la modero. Es como que yo hago una propuesta de evaluación y ellos la evalúan luego definitivamente. Este en concreto para mí significa mucho. Esta alumna que está ahora en segundo de bachillerato fue alumna mía cuando estuvo en primero. Entonces en primero hizo conmigo el proyecto de la Alhambra. Nos fuimos de excursión a la Alhambra y además aquel año había en Madrid una exposición de Escher a la que fuimos también y que la profe de arte tuvo la idea tremenda, buenísima, de unir con la asignatura de matemáticas a través de la Alhambra, o sea, como que hicimos Alhambra, Escher, visita la Alhambra. Fue brutal. Y esta alumna ha terminado ahora en segundo de bachillerato, tantos años después, haciendo la monografía de esto. Entonces, para mí, esto es una preciosidad. Y además, la enorme suerte de que esto lo ha escrito una alumna que es de las más brillantes de su promoción, entonces está escrito con una exquisitez matemática que no os podéis imaginar. Su pregunta de investigación es ¿hasta qué punto recibe Escher influencia de los mosaicos de la Alhambra? Para eso se ha estudiado los movimientos del plano con toda la notación de la P, la G, el 4, el 2, todo aquello. Comprueba los 17 grupos cristalográficos de la Alhambra, se los comprueba todos y lo pone en el trabajo y luego elige 2 obras de Escher, porque claro, no es posible coger todas las obras de Escher, no le cabe en el número de palabras máximo que hay que hacer para la monografía. Y entonces al estudiar 2 obras de Escher, que son estas 2 que veis aquí, la de reptiles y la de mariposas, pues comprueba que efectivamente tienen una relación directa con uno de los mosaicos de la Alhambra, cada uno el suyo. Y de verdad, perdona, sí. Te voy a tener que decir que tienes que ir acabando. Y lo siento. Mira, mira. ya está. La siguiente es esta. Me he dado mucha prisa. He estado todo el rato mirando el reloj. A las 7. Sí, son las 7 en punto y ya hemos acabado. Nada, que muchas gracias y ahí tenéis mi correo. Espero que la próxima vez pues no tenga tantos problemas. Pues muchísimas gracias, ¿vale? Un placer. Un placer. Ahora no sé desde dónde me veis ni si me veis. Ahora sí te vemos. Muchas gracias, Aida. Al final lo que hemos perdido en el fondo ha sido el tiempo de las preguntas, ¿no? De las dudas, porque era esa media orilla, que es la que hemos tardado en conseguir empezar. No se sabe. Hombre, he contado algunas cosas muy rápido. Sí, pero bueno. Me habría detenido más en el día de Pi, por ejemplo, o sí. Bueno, en fin. Sí, seguramente querrían haber preguntado por detalles de cómo se implementan las cosas. Yo creo que sí la gente hubiera preguntado porque yo he apuntado un montón de ideas y de cositas que investigaremos por ahí, para llevarlas a cabo en el aula y en clase, y en los recreos y cosillas. Está muy bien, muy guay. Lo que necesitéis, pues me lo pedís. Sí, nos han pedido por el chat la ya está en mi mano. Que si nos la puedes pasar, aunque sea por ejemplo en PDF, porque tú lo tenés en un formato específico, no en PDF, para ver los enlaces y demás también que has puesto. Claro. Y lo que solemos hacer es luego, en la grabación que colgamos en la página web, en los créditos, bueno, debajo del vídeo solemos poner el enlace si no la dejáis, ¿vale? Claro, perfecto. Hecho. De hecho, Javier ya la tiene, creo. Sí, la que me has mandado, ¿verdad? Sí, sí, pero mejor en PDF, porque ¿no? Claro, si no, ese formato no todo el mundo lo va a poder abrir, entonces se pasa a PDF, que se conservan los enlaces. Claro. Yo creo que si a ese documento le dan con el botón derecho y le dan a abrir en PowerPoint, creo que se puede abrir. A mí no me ha dejado, ¿eh? ¿No? Vale, pues no digo nada. Vale. Ya, es que está lleno de imágenes, ya lo has visto. Claro. Bueno, vale. Pues un placer a todos. Lo siento porque tengo que salir y tengo un placer enorme. Sí, nada, vámonos. Yo me tengo que ir a recoger al peque, además. Venga. Un abrazo a todos. Nada, si queréis que repitamos otro día, yo encantada.